Y ahí, explorando. Hola hermanos, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal con Alonso Valenzuela? Hola Alonso, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Lucas? Es un gusto poder estar en tu canal y bueno, acá para poder ofrecer todo lo que poder aportar, ¿no? Buenísimo. Bueno, les cuento. Alonso es un amigo de Perú que se ha dedicado varios años al personalismo. No sé cuánto que te dedicas al personalismo, Alonso. Bueno, en verdad, en lo que es personalismo, yo te diría que, bueno, voy más o menos de formación 2 años y lo que Sí. es más o menos lo que son la filosofía, te diría que, bueno, 4 años de formación, ¿no? Más que todo mis temas principales, a mí siempre me gustó bastante la epistemología y bueno, llegué al personalismo a través de algunos autores que no eran estrictamente personalistas y bueno, Sí. y acá, ¿no? Y es mi disciplina favorita, ¿no? Buenísimo. Bueno, les cuento. Alonso preparó una presentación sobre lo que él llama el personalismo tácito dialógico basado en el epistemólogo Polanyi. El apellido y el nombre no sé cuál es. ¿Cómo se llama Polanyi? Se llama Michael. Michael Voy a Polanyi. compartir, sí, voy a En inglés, compartir, creo, ¿no? sí, voy a compartir pantalla. A ver, me comentas, Lucas, si ya se ve bien la presentación. ¿Se ve? Sí, poner presentar, ahí está, ahora sí. Ya, bueno, una propuesta, o mejor dicho, un proyecto de investigación de lo que sería un nuevo tipo de personalismo basado en las intuiciones y la epistemología del conocimiento tácito de un filósofo y también científico llamado Michael Polanyi, ¿no? Primero, antes de poder introducir en qué consiste todo este personalismo, me gustaría como que dar una breve introducción de quién fue Michael Polanyi, también por qué me interesa Michael Polanyi, porque creo que es un autor muy rico, con mucho potencial y que creo que debería ser más conocido, ¿no? Incluso Lucas no sabía su nombre porque en verdad no es tan conocido. Él es hermano, acá ya estamos viendo, Michael Polanyi, él es hermano de Carl Polanyi, que fue un economista que creo que hizo un libro, La Gran Transformación, un libro de economía bastante conocido. Y bueno, Michael era un científico y también, bueno, terminó desarrollando una serie de estudios filosóficos, ¿no? A él siempre le interesó bastante lo que era la ciencia y lo más importante aquí es que Michael Polanyi tenía una visión muy particular de la ciencia. En el siglo pasado, cuando estaba todo el auge del positivismo, el círculo de Viena, cuando se pensaba de que ya se podía prescindir de la intelectualidad de la persona, había una visión de la ciencia muy rígida, donde básicamente se violentaba lo que era la persona, ¿no? Y también, por ejemplo, en el siglo pasado, como se sabe, fue el siglo de los totalitarismos, ¿no? El auge del nazismo, el auge del comunismo, representaba también una amenaza para lo que podría ser la ciencia, ¿no? Y él vio de que la ciencia en ese entonces estaba siendo amenazada por el auge de la planificación central, por lo que podría ser lo que era la tradición científica se veía amenazada por una amenaza colectivista. ¿Qué significa esto? De que Michael Polanyi veía la ciencia como un sistema de tradiciones, como un sistema de culturas, de normas heredadas, ¿no? Y esto es muy particular de él, porque esto habla de que él ve la ciencia no como un conocimiento, como te digo, desapegado de la persona. Él ve a la ciencia como un sistema de creencias directamente anclada en lo que es la persona. Entonces, él desarrolló básicamente toda su filosofía del conocimiento tácito, que es la que voy a presentar en la siguiente diapositiva, para poder refutar este ideal positivista de la ciencia, para poder refutar a todas las personas que pensaban que la ciencia se podía desarrollar desapegándose de la persona, para refutar a todas esas personas que querían burlarse de lo que son las creencias, las normas heredadas de cada cultura. Y lo que quería hacer Michael Polanyi era defender esta forma de hacer ciencia. Y él te daba ejemplos muy concretos, pero interesantes de cómo la ciencia efectivamente es un sistema de creencias, ¿no? Por ejemplo, los científicos siempre terminan adhiriendo a ciertas normas que heredan de sus tutores y las aceptan de forma prereflexiva. No están conceptualizando, simplemente las aceptan, ¿no? Esto ya es lo que podría ser un inicio de lo que es el conocimiento tácito para Michael Polanyi, ¿no? Acá a la izquierda vemos, por ejemplo, con un libro también, se han producido en los últimos 20, 30 años bastante libros introductorios sobre Michael Polanyi, y acá, por ejemplo, tenemos una cita, ¿no? Donde él habla de la emoción del científico. Acá ya, en la primera línea
The excitement of the scientist, ya ahí ves la emoción, o sea, su ideal personalista que tiene hacia la ciencia, ¿no? La emoción del científico en hacer un descubrimiento. Descubrimiento es una palabra que él usará mucho en su filosofía. Es una pasión intelectual. Acá ya tienes términos totalmente anclados en lo que es una persona intelectualmente precioso, ¿no? Un trascendental personal, ¿no? Un trascendental el ser clásico, ¿no? Eh, que es precioso la ciencia, que es valioso. Entonces, tú ves acá en una breve cita que él utiliza una serie de palabras, de conceptos que son perfectamente anclables o se anclan en lo que es la persona, ¿no? Y, obviamente, su obra maestra de Michael Polanyi se llama Conocimiento Personal. Él desarrolló una serie de obras entre sus obras más conocidas está Conocimiento Personal, La lógica de la integración tácita, La dimensión tácita, La lógica de la libertad. Y en todos estos libros él desarrolla esta noción del conocimiento tácito, ¿no? Vamos a ir a la siguiente diapositiva. ¿Qué es el conocimiento tácito? A ver, para poder ir directamente, voy a presentar un ejemplo, ¿no? Acá vemos una chica montando bicicleta, ¿no? Aunque no lo crean, toda la filosofía de Michael Polanyi se puede resumir en esta chica montando bicicleta. ¿Por qué? Porque Michael Polanyi decía de que en nuestro hacer tradicional, por ejemplo, cuando montamos bicicleta, cuando jugamos fútbol, cuando manejamos un carro, en las cosas más simples y cotidianas que hacemos en nuestras vidas, en ese mundo natural, en términos husserlianos, eh, ejemplificamos lo que es el conocimiento tácito. ¿Por qué? Porque cuando tú estás montando bicicleta, obviamente tú sabes que estás montando bicicleta, ¿no? Pero hay una serie de movimientos de corporales, hay una cierta sensación que mantienes en todo momento mientras montas bicicleta que quizás no te das cuenta. Y a eso Polanyi le llama el ámbito de lo subsidiario, ¿no? Eso lo vamos a explicar mejor en la siguiente diapositiva, pero yo quiero acá que recuerden estos dos términos. La palabra indwelling o morar. Lamentablemente, indwelling no tiene una mejor traducción al español, pero creo que morar es la palabra que se aplica mejor. Morar es básicamente lo que hacemos nosotros, es el equivalente a hacer. Por ejemplo, yo, por ejemplo, cuando estoy montando bicicleta, estoy morando. ¿Qué significa? Que estoy utilizando todo mi ser encarnado, toda mi corporalidad, al obviamente pedalear, dirigir mi cabeza hacia el enfoque, tratar de pedalear de forma segura, mover mis manos, estar atento. Morar es la palabra que usa Polanyi para el acto de hacer de la persona. Entonces, es una palabra un poquito, yo diría, muy específica, pero tiene su utilidad y se aplica bastante, ¿no? Y también quiero que recuerden ese término, la integración tácita. La integración tácita. Entonces, el reino de lo tácito lo vamos a explicar mejor con el siguiente iceberg, ¿no? Esto creo que es la explicación donde se puede ejemplificar mejor también el modelo de Polanyi. Él dice que efectivamente hace una distinción en lo que es el hacer de la persona, el focal y el reino de lo tácito o lo subsidiario. Lo focal es básicamente lo que nosotros vemos. O sea, por ejemplo, yo ahorita estoy presentando, por ejemplo, hay personas que están trabajando, hay personas que están jugando deporte, focalmente lo están haciendo. Focalmente, Polanyi obviamente siempre tuvo eso claro, pero él decía de que hay un reino, hay una parte sumergida, un iceberg, una especie de ancla que la gente olvida. Y este reino es el reino de lo tácito. Y para Polanyi, efectivamente, el reino de lo tácito, el reino de lo subsidiario, es el reino del humano. Ahora, este reino de lo tácito no es que esté desapegado de lo focal. Lo focal y lo tácito básicamente funcionan como una gestal, ¿no? Como una integración. La totalidad obviamente está unida a las partes y las partes están en función del todo. Pero acá lo que quiere recordar Polanyi es de que el reino de lo tácito es básicamente ese reino del ser humano, de las normas que aprendemos, de nuestro acervo de conocimiento, de lo que hemos heredado. Son una serie de saber tradicional que nosotros utilizamos en nuestro día a día y que muchas veces ni siquiera los cuestionamos, porque nuestra forma de abordar eso es creyendo. Es básicamente acá la vieja frase agustiniana, pues, ¿no? Del fides quaeris intellectum, la creencia busca entender. Básicamente ese es el modelo de Polanyi. Él te dice que en nuestro día a día creemos en las cosas y las hacemos, pero primero es la creencia, estamos creyendo, ¿no? Y, por ejemplo, acá también se puede aplicar esta distinción entre lo focal y lo tácito, también al fenómeno de las relaciones interpersonales, también, por ejemplo, el trabajo.
para todo tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, para una relación interpersonal, ¿no? Papá e hijo. A ver, el Polanyi enfatizaba mucho en las relaciones de autoridad. Él decía por qué. Por ejemplo, un niño con su papá. Y su papá es como su tutor, ¿no? Su tutor le dice, esto es así, esto es así, y el niño está creyendo. Él está creyendo tácitamente en lo que su papá le dice. Él no está cuestionando. Simplemente él cree porque lo que él le dice es algo bueno. Él cree que, que su papá le va a decir cosas buenas para él. Entonces, el sistema de Polanyi se enfatiza más que todo en hacernos recordar que, que la dimensión humana, aparte de lo focal, aparte de esa zona explícita de conocimiento conceptualizada, hay un reino que está por debajo, un reino humano, un reino donde está la corporalidad de la persona, un reino donde también están los afectos de la persona, un reino donde está el saber hacer de la persona. Y es muy importante eso porque Polanyi acá te recuerda a la persona. Y acá creo que hay un potencial muy fuerte para desarrollar lo que podría ser una filosofía personalista. Ahí no sé si Lucas tendrías una consulta para poder ya ir abordando un poquito al tema ya de lo que es la propuesta personalista. Sí, ¿podrías explicar en qué teoría cómo es la teoría de esta ley figura a fondo? ¿Tiene que ver con esto de lo focal y lo subsidiario? Sí, sí, ahí Polanyi, bueno, a la epistemología, a la filosofía de Polanyi también se le llamaba la filosofía Gestalt, ¿no? La que el todo es más que la suma de las partes, ¿no? O también, bueno, como una serie de contrastes, ¿no? De hecho, acá tiene Polanyi una similitud muy directa con Guardini, ¿no? Con el modelo de los contrastes. Obviamente Polanyi va por otra línea, pero está la Gestalt, ¿no? Entonces, la Gestalt es básicamente que el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Pero, obviamente, las partes y el todo tienen una relación de tensión, ¿no? Y es una relación sana, ¿no? Entonces, lo que hace Polanyi es una distinción entre la parte subsidiaria de la persona y la parte focal o integral o total, ¿no? Pero no es que la parte focal se pueda desentender sin lo tácito. O sea, las dos van unidas, ¿me entiendes? Entonces, es básicamente recordar de que hay dos dimensiones, ¿no? De la persona, lo focal y lo subsidiario. Ahora vamos a ver qué incluye el reino de lo tácito, como ya hemos mencionado. El reino de lo tácito, que podría ser todas las experiencias acumuladas, la tradición a la que pertenecemos, los saberes heredados, los movimientos corporales aprendidos, las creencias y normas adheridas, los saberes no explicitados y conceptualizados. Todo esto básicamente pertenece al acervo cultural de la persona. También obviamente acá están nuestras creencias religiosas. Obviamente, por ejemplo, los movimientos corporales, por ejemplo, cuando montamos bicicleta, cuando estamos jugando fútbol, cuando estamos haciendo cosas, estamos morando tácitamente. Estamos utilizando básicamente ese saber que ya hemos aprendido y lo estamos utilizando hacia algo, direccionado hacia algo, desde lo subsidiario a lo focal. Lo focal es básicamente el hecho de montar bicicleta. Lo subsidiario es todo lo que estás haciendo en ese momento, al mismo tiempo. Entonces, temporalmente, no es que uno suceda no es que sucedan en distintos tiempos, es el mismo presente en el que sucede, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que es el reino de lo tácito, ¿no? Y acá obviamente podemos ver de que este personalismo que se puede desarrollar desde la visión de Polanyi está muy enfocado en lo que es la tradición, lo que es la cultura, lo que es los saberes heredados, o sea, acá tú ya puedes ver de que él tiene una visión muy orientada también hacia la comunidad, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Acá tenemos una frase clásica de Polanyi, ¿no? Por ejemplo, él dice de que él cree que el conocimiento humano puede iniciar por el hecho de que nosotros sabemos más de lo que podemos decir. Básicamente eso ejemplifica conocimiento tácito. Tenemos más ¿por qué sabemos más de lo que podemos decir? Lo que podemos decir es lo explícito, pero lo que sabemos y que lamentablemente no podemos conceptualizar es lo que está en nuestro componente tácito en nuestra parte tácita, que lamentablemente no siempre se va a poder explicitar, porque no todo se puede explicitar, porque también obviamente hay cierta inconmensurabilidad, la subjetividad de la persona, siempre hay un montón de esos temas, ¿no? La interioridad, entonces, no es que todo lo que yo sepa, te lo puedo transmitir ahí, porque de todas maneras tú tienes una intimidad, ¿no? Y esa intimidad es irreductible, esa subjetividad de la persona es irreductible, ¿no? Este es un tema que ya lo han tratado muchos otros filósofos personalistas, ¿no? Y yo creo que reorientando esta frase en clave teísta, obviamente, yo como católico que soy, creo que podemos también, porque obviamente este personalismo se quiere desarrollar bajo un marco obviamente teísta, ¿no? Eh, y reorientándolo hacia Dios es recibimos más de lo que podemos dar. Y me parece que esto también
vincula mucho con San Agustín, pues, ¿no? También de que la criatura recibe más de lo que ella va a dar, pues, ¿no? O sea, la criatura ha recibido, obviamente, todo el amor de Dios y obviamente la criatura obviamente también tiene la capacidad, puede dar amor, ¿no? Puede dar amor, pero es distinto, ¿no? Porque obviamente el amor que viene de Dios siempre va a ser distinto, ¿no? Va a ser superior, es una cuestión que creo que es clara para todos, ¿no? Luego, a ver, acá vamos a ya explorar un poquito de lo que es la definición de persona, ¿no? Basándonos en un poquito en lo que podría ser la filosofía de Polanyi, la persona, el hombre, básicamente sería un ser comprensivo o integral, o una totalidad. Pues una totalidad de contrastes tácitos y focales. ¿Por qué totalidad? Porque efectivamente la persona es un concreto entero, es una totalidad, es la persona. Obviamente, como muy claramente dijo Karol G, la persona se revela en la acción, es la persona en su totalidad. Y acá Polanyi está totalmente de acuerdo. La persona es como una gestal, es una totalidad, ¿no? Eso es muy importante. Y este carácter de comprensiva, de integral, de completitud, de totalidad, puede también ser analizado desde el parámetro del conocimiento tácito, haciendo una serie de distinciones, ¿no? Obviamente tenemos acá la conciencia subsidiaria, tenemos la voluntad subsidiaria y tenemos el corazón subsidiario, ¿no? Como tres componentes esenciales de lo que es el reino tácito del hombre, ¿no? El reino, como ya se había mencionado, el reino tácito es esa parte humana, ¿no? Lo focal, obviamente, es humano también porque está anclado con lo tácito, van de la mano, ¿no? Y obviamente, eh, la totalidad de la persona obviamente es lo focal, lo integral, lo comprensivo. Entonces acá volvemos a ver el tema de la Gestalt, ¿no? Por un lado, en lo tácito vemos la conciencia, la voluntad y el corazón, y en lo focal, en la totalidad, en lo integral, vemos lo que es la persona focal, la persona comprensiva, ¿no? Estos dos elementos van de la mano, pero siempre cuando la persona actúa es la persona en su totalidad, en su totalidad. No es que actúe el corazón, no es que actúe la voluntad. Obviamente puede primar ciertos aspectos, pero es la persona en su totalidad lo que se revela, ¿no? En la acción. Y acá me parece que Polanyi tiene un paralelismo muy directo con lo que era con lo que era la concepción de persona de Karol Wojtyla, de que era de la que persona se revela en la acción, ¿no? Ahora vamos a la siguiente. Coeficiente es la persona. Básicamente esto es un poquito de lo anterior, pero dentro de la parte de la parte tácita, obviamente tenemos coeficientes permanentes, ¿no? La voluntad, el corazón y la conciencia se mantienen. Eso nunca va a variar. Toda persona nace con eso. Pero también tenemos ciertos coeficientes variables, porque sabemos que la personalidad siempre es un hacer más, siempre va hacia futuros, como por ejemplo diría Julián Marías, ¿no? La persona es un ser futurizo, ¿no? Y obviamente esto de ser futurizo también permite que la persona esté abierta hacia el prójimo, hacia el mundo, entonces siempre van a haber cosas que van a cambiar, las tradiciones, la cultura, las normas, o sea, siempre podemos ser más, y estos coeficientes variables también son parte de nosotros, que se almacenan en nuestro componente subsidiario como personas, ¿no? De alguna forma, estos coeficientes están almacenados en ese reino de lo tácito, ¿no? Pero como el reino de lo tácito no se desentiende de la persona integral, entonces esto es parte de lo que somos, de lo que es la persona. No sé si tienes una duda en acá un poquito para poder comentar. Esta parte es un poquito pesada Sí, porque, dime. por ahí es un poco amplio, pero yo pensaba en esto. En la fuente originaria, Burgos dice algo muy interesante que lo voy a decir después, pero lo digo ahora. Él habla de que la ciencia, y la filosofía y toda disciplina parte de lo que es el conocimiento ordinario, digamos, como que todo esto, o sea, lo tácito también es parte del conocimiento ordinario, sí, hasta donde yo entiendo, puede ser, porque, Sí, totalmente, 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 totalmente. Sí, o, por supuesto. o sea, Total. digamos, lo que quiere decir él es que él critica que mucha gente, muchos científicos piensan que el conocimiento ordinario hay que ponerlo en duda, como decía Descartes. Para Descartes, el conocimiento ordinario tiene que ser puesto en duda. Dice, no, Burgo dice, no tiene que ser puesto en duda, pero tiene que plantearse a partir de una crítica, digamos, un conocimiento crítico, el conocimiento ordinario. Creo que todo lo que está escrito ya está incluido, implícito en el conocimiento ordinario, ¿no? Totalmente de acuerdo, y has dicho una cosa muy importante que yo me he olvidado.
Polanyi le llamaba a su filosofía postcrítica. ¿Por qué postcrítica? Porque él era un anti-Descartes. Polanyi, o sea, en su forma de hablar, él directamente critica a Descartes en sus escritos. Porque él dice, no es que la persona dude, no es que seamos escépticos, no somos escépticos por naturaleza, somos creyentes, somos crédulos, somos personas crédulas, yo creo en lo que tú me dices, yo creo en ti. Esa es la persona siempre está creyendo hacia el prójimo, ¿no? Eso lo ves siempre, por ejemplo, en las relaciones amigales, en la relación de pareja, en la relación de familia. La relación de familia es la máxima expresión de lo que es el conocimiento tácito, porque eso yo lo voy a desarrollar en otra diapositiva que viene, pero sí, por supuestamente, esta filosofía del conocimiento tácito, si bien tiene algunos conceptos que son un poco más profundos, pero se ejemplifica en los actos de sentido común de tu día a día. Tú sales a la calle, todo lo que veas, por ahí diría, eso es conocimiento tácito, eso es tácito, eso es tácito, eso es tácito, eso es básicamente sentido común. Entonces, es una filosofía bastante concreta, 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 y creo que tiene bastante que decir, ¿no? Luego, Y, un poquito, acá vamos a hablar un tema relacionado a la ciencia. A ver, como se mencionó inicialmente, Polanyi pensaba de que el conocimiento tácito era la forma en la cual se articulaba realmente la ciencia. O sea, la preocupación esencial de Polanyi no era personal, era epistemológica. Indirectamente dejó una materia prima muy rica para explorar desde una perspectiva personalista, ¿no? Que es básicamente lo que yo estoy intentando hacer con este proyecto de investigación. Polanyi hablaba bastante de la exploración, de que efectivamente, de que hay como una moneda obviamente de cara y sello, pero que van de la mano, tradición y descubrimiento. Y él decía lo siguiente, de que no hay descubrimiento sin tradición, de que no puede haber ningún descubrimiento científico sin ningún marco fiduciario o tradición, o cultura heredada o normas heredadas. Entonces, básicamente tiene una visión muy tradicional de lo que es la persona humana aplicada a la ciencia, ¿no? Y él decía de que básicamente la persona es un explorador también. Somos exploradores, estamos morando y en morar en estas tradiciones nos permite hacer un descubrimiento, ¿no? Entonces, estos descubrimientos no son estáticos, siempre están proyectados hacia el futuro, ¿no? Entonces, esto también te da a cuenta de que la visión de Polanyi hacia el futuro, hacia la persona, siempre está orientada también, o sea, hacia el porvenir, ¿no? Y eso también es muy importante, ¿no? Entonces, creo que también tomando en cuenta el clima que se vive en estos tiempos, ¿no? Por ejemplo, el auge de la tecnología, ciertas amenazas, por ejemplo, el poshumanismo, el transhumanismo, creo que también se podría articular un poquito esta noción de explorador que diría Polanyi, ¿no? Obviamente con las unas intuiciones personalistas que le estoy agregando, ¿no? Por ejemplo, yo creo que en este tema de las innovaciones, creo que la exploración es buena, pero yo estoy proponiendo la figura del explorador amoroso, ¿no? Básicamente el explorador amoroso puede ser cualquier persona que se acerca a la realidad desde una perspectiva distinta, ¿no? Nos acercamos a la realidad, a los descubrimientos científicos, a los descubrimientos en distintas materias desde el amor, desde la primacía del corazón subsidiario, obviamente, ¿no? Obviamente esto anclado en la totalidad de la persona, pero con una primacía del corazón, ¿no? Entonces, es aproximarnos hacia la realidad, hacia los grados de realidad que se nos revelan a través del conocimiento tácito, pero primando el amor, primando el ordo amoris, la lógica del amor, que bueno, obviamente esto ya es parte de la tradición y de la filosofía, ¿no? Entonces, básicamente es el amor como el ancla para los descubrimientos, ¿no? Entonces, esta es una propuesta también que me parece importante desarrollar, el papel del explorador amoroso, porque no solo exploras, sino estás anclado en el amor, en una vocación, en dar. Entonces, creo que esto también es muy importante. Acá vamos a hablar de un tema epistemológico, que creo que también es interesante para una parte 2 de esta presentación, porque Polanyi identificaba dos tipos de integración tácita. En verdad eran tres, pero creo que con estas dos se resumen. El autocentramiento y la autodonación. Ahora, parece un poquito como que pesado, pero no es tan difícil. Recordando qué es la fase subsidiaria y qué es la parte focal, eh, estos dos tipos de integración no es que sean excluyentes, sino básicamente es una distinción que te permite aterrizar mejor a qué faceta del conocimiento tácito estamos apuntando. Por ejemplo, cuando nosotros estamos, por ejemplo, haciendo un descubrimiento científico, nosotros tenemos unas ganas de ir a la verdad.
de captar esa, de corroborar nuestra hipótesis, ¿no? Entonces, es un autocentramiento, es como que queremos que esa presencia, ese objeto se nos revele hacia nosotros. Y hacemos todo el esfuerzo epistémico, cognoscitivo, para que llegue hacia nosotros. Por el otro lado, hay otro tipo de integración, que es la autodonación o la autoentrega. Y acá, este es un aspecto muy bonito y me parece que tiene mucho potencial en Polanyi, que es básicamente, él te decía, el conocimiento tácito se aplica para cualquier actividad humana. Por ejemplo, cuando yo estoy en misa, o por ejemplo, cuando estoy orando, cuando estoy, por ejemplo, con mi novia, yo no quiero que esa persona se me revele, sino yo me entrego hacia ella, yo me entrego. Entonces, es como es una forma de morar subsidiariamente, te diriges hacia lo focal, pero no es que tú quieres que lo focal se acerque, sino tú te entregas, te entregas en tu totalidad. Y él te dice que esta autodonación, esta autoentrega, se aplica en un montón de aspectos de la vida, por ejemplo, en la poesía, en los poemas, en la religión, en relaciones amorosas. Entonces, esa es una distinción que te permite identificar de que Polanyi tenía una concepción de la persona bastante desarrollada, ¿no? Obviamente, él en ningún momento hizo formalmente un tratado, que él diría directamente personalista, pero también me parece que esto es muy importante, ¿no? El tema de la autodonación, la autoentrega, ¿no? Este concepto creo que para otra sesión me gustaría también poder desarrollarlo, Lucas, contigo, porque creo que acá se aplica bastante para lo que podría ser el misticismo cristiano también. Creo que se aplica muy bien y espero poder, bueno, poder tener otra oportunidad para explicar esto, ¿no? Ahora, vamos a un tema epistemológico, pero me parece muy importante porque tiene su aplicación personalista, la verdad como contacto. Como Polanyi decía, ¿no? De que efectivamente hacemos descubrimientos, pero para él la realidad es dinámica. Y obviamente acá, obviamente es totalmente paralelo a la concepción personalista, ¿no? De que siempre es un más, es un hacerse, ¿no? No es una realidad estática. Entonces, la verdad es como un contacto progresivo con la realidad. Vamos morando, vamos habitando en estos elementos subsidiarios, ¿no? En nuestro saber tradicional, en lo que nos dice el prójimo, y vamos haciendo contactos progresivos hacia la realidad. Luego, obviamente, morando podemos hacer contacto con ciertos aspectos de la realidad. Y no solo, y cuando moramos, también podemos tener una anticipación de ciertas manifestaciones, de lo que puede venir, de lo que me depara a mí. Es una sensación, obviamente, subjetiva que cada persona lo tiene, pero existe. Cada uno a veces sabe, va a pasar esto. Uno puede decir intuición, premonición, pero lo sentimos, ¿no? Entonces, y por último, acá ya directamente con la aplicación personalista, la verdad de nuestro prójimo, eh, de las personas con las que interactuamos, se revela mientras vamos haciendo contacto con él. Yo no voy a conocer a esa persona, su verdad, lo que ella es, simplemente viéndola o entablando una pequeña comunicación con esa persona. Yo, de alguna forma, voy aprendiendo tácitamente lo que es su verdad, mientras un contacto progresivo, mediante las vivencias con ella, el contacto. Acá, bueno, este es un tema muy interesante, la verdad, como contacto, ¿no? Y relacionando esto, obviamente, con el aspecto teísta de este personalismo también, la vida es un contacto diario con Dios, es un contacto diario con Dios. Y obviamente, como esta filosofía como filosofía es obviamente para lo terrenal, pero nuestro contacto obviamente siempre depara un futuro, siempre depara un futuro, siempre depara un futuro. Entonces, nos dice de alguna forma que nuestro contacto obviamente con Dios va a ser constante, y obviamente, hasta que termine nuestra vida terrenal, ¿no? Y de ahí obviamente la vida sobrenatural, que bueno, estos temas no les he desarrollado, pero también como que tienen una relación muy directa, ¿no? Acá me parece un tema interesante mencionar un poquito de la familia y la persona relacionada con este personalismo tácito. Eh, Primero, bueno, la familia yo la he definido como la primera morada, ¿no? ¿Por qué la primera morada? Porque cuando un bebé viene al mundo, él ya está morando, morando, obviamente es bebito, cuando va creciendo, pero es su primera morada, es su primer ancla, su hogar, el primer lugar. O sea, la primera morada es básicamente, por ejemplo, el primer lugar en el que estás. Y eso se aplica directamente el concepto de habitar, de morar, de Polanyi, ¿no? Entonces, me parece que acá también es muy importante, obviamente, la dimensión familiar y también se aplica muy directamente con el conocimiento tácito, ¿no? De que cuando un niño viene al mundo, un bebé viene al mundo, obviamente mientras va aprendiendo, por ejemplo, sus papás le dicen, tienes que pensar, tienes que hacer esto así, le van enseñando el lenguaje, a caminar. Todo esto es la relación,
padre e hijo, todo esto es morar. El niño está morando en la autoridad del papá y va aprendiendo poco a poco y va haciendo contacto con la realidad progresivamente y va aumentando, ¿no? Y también, bueno, me parece interesante, acá falta un desarrollo también posterior como lo que es el amor de pareja, ¿no? El amor de pareja es básicamente como morar mutuamente, ¿no? Obviamente donde el corazón subsidiario se explaya, se direcciona hacia el prójimo, hacia la persona que amas, y cuando obviamente cuando este amor es correspondido, es como una morada mutua, ¿no? Y nosotros dos moramos y creamos una nueva realidad, nueva realidad de amor, ¿no? Una nueva gestalt, una nueva totalidad, obviamente, donde obviamente somos parte, ¿no? Bueno, acá también creo que hay mucho que decir, se puede decir mucho sobre el potencial de este personalismo, ¿no? Y por último, haciendo final, y bueno, acá creo que sí me faltó desarrollar un poquito el tema del aspecto biológico que viene de Guardini, pero quería hacer una relación o un paralelismo de este personalismo frente a otros personalismos, ¿no? Por ejemplo, Guardini, él hablaba, ¿no? En Mundo Persona, en sus demás tratados, de que la persona es un ser en relación dialógica con Dios. Y él siempre mantuvo esa visión en sus escritos. Por ejemplo, Gabriel Marcel, él decía desde su filosofía de la existencia, o bueno, como algunos dirían, personalismo existencial, que la persona es un ser en situación. Es un ser en situación con otros seres. Eso decía Marcel. Y yo creo que la concepción de Polanyi sería, obviamente, eh, muy complementaria con las otras dos, y me parece que en cierto sentido, hasta superadora de las dos, es un ser en tradición. Es un ser en tradición. ¿Y por qué creo que esta concepción de ser en tradición de alguna forma supera estos dos aspectos de relación y situación? Porque obviamente en la tradición no hay tradición, no hay tradición de una sola persona, porque eso sería solipsismo, ¿no? Entonces, la tradición de alguna forma abarca la relación y también, obviamente, toda tradición implica situaciones. Entonces, creo que Polanyi permite una filosofía personalista con bastante potencial, es un proyecto de investigación y que creo que puede tener bastante que decir para el futuro, ¿no? Y bueno, eso ha sido todo, Lucas, en verdad. Yo estoy acá para poder apoyarte y bueno, en verdad estoy muy agradecido de que me hayas recibido en tu canal, en verdad. Ha sido un honor estar acá y poder, bueno, estar contigo y también los oyentes, ¿no? Que nos escuchan. Bueno, muchas gracias, Alonso. Muy lindo el desarrollo. Te iba a preguntar, tenemos 5 minutos para la pregunta. ¿Qué final? O sea, entiendo que Polanyi tiene una finalidad epistemológica, o sea, más que nada en mostrar que en todo descubrimiento científico, en la ciencia en general, hay un contenido que es tácito. Exacto. Como yo como decía antes, por lo menos también se puede entender parte de lo que Burgo llama el conocimiento ordinario. Ahora, la antropología que Claro. desarrollás vos, ¿qué finalidad tiene? Sí, mira, a ver, haciendo la distinción, ¿no? La finalidad que tiene directamente, a ver, para Polanyi, es lo que será para mí, porque son cosas distintas, ¿no? Para Polanyi, obviamente, todo el conocimiento tácito es para defender la ciencia frente a los totalitarismos, frente, por ejemplo, a lo que puede ser el aparato burocratizante. Para él era eso, defender la ciencia, defender la libertad de la ciencia. Para mí, yo creo que toda esta utilidad del conocimiento tácito permite explorar dimensiones de la persona desde su día a día, desde un ambiente súper concreto. Y creo que acá Polanyi te permite una opción muy rica. Te permite observar a la persona desde su credulidad diaria, ¿no? Desde las relaciones con el prójimo. Y me parece que acá hay un potencial muy rico para desarrollar, explorar a la persona desde este método, ¿no? Desde este método que es la integración tácita, el conocimiento tácito, ¿no? Entonces, eso me parece que es lo más importante, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, te diría también, Polanyi en sus escritos cita bastante a San Agustín. San Agustín es es posiblemente su autor más citado. Entonces, acá en Polanyi tenemos un autor que pertenece a la tradición agustiniana, plotiniana, de Platón viene, ¿no? Entonces, el potencial teísta de esta filosofía me parece, es un aspecto que quiero desarrollar la relación de esta persona con Dios. Bajo esta filosofía, a Dios lo llamamos el morador de la eternidad. Y hay una parte que, bueno, que ya es más que todo, se podría decir teológica o mística espiritual, que también, bueno, sería interesante poder presentártela, ¿no? Que yo estoy desarrollando todavía, no está completa, pero sería bonito también poder presentarla acá. Buenísimo, buenísimo. Bueno, genial, gracias, Alonso.
Ya queda 3 minutos de grabación del Zoom, así que vamos cortando acá, ¿te parece? Sí, 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 en verdad, tú, si no tienes ninguna duda, en verdad, yo estoy, en verdad, podemos cerrar acá, ha sido un gusto y bueno, ahí yo estoy también, a cualquier duda que también tengan los televidentes, en verdad, yo también puedo también, comentar en YouTube o cualquier cosa, ¿no? Genial, Para ir genial. aportando, ¿no? Pongan sus dudas en los comentarios. Les agradezco por ver este video. No se olviden de suscribirse a mi canal, de poner me gusta. Y nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego, Y nos vemos. Hasta luego. hasta luego, hasta luego.